Muy buen día a todos, mi nombre es Amílcar Eduardo Mérida y hablaré sobre las micotoxinas en los alimentos. Las micotoxinas son metabolitos secundarios altamente tóxicos que son producidos específicamente por hongos. Se desarrollan en productos del tipo agrícola y cuya ingestión, inhalación o absorción cutánea reducen la actividad, hacen enfermar o pueden ocasionar la muerte del individuo que esté en contacto con estas. La Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas, estima que las micotoxinas afectan a una cuarta parte de los cultivos que se producen a nivel mundial, incluyendo alimentos básicos de la cocina como lo pueden ser el arroz, granos de todo tipo, piensos o cultivos de gran valor como el café o en nuestro país específicamente el maíz. Como ya había mencionado en, en la diapositiva anterior, los hongos las micotoxinas afectan a una gran parte de los alimentos que se producen en el apartado agrícola y hay distintos tipos de hongos, micotoxinas y alimentos que se afectan. Eh, Sabiendo así que las micotoxinas tienen cierta afinidad por alimentos específicos, haciendo un paréntesis en que los alimentos que produzcan o tengan una mayor humedad a lo habitual serán más propensos y será un factor de riesgo para la creación y la aportación de micotoxinas. Entonces, tenemos por ejemplo las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, que los alimentos que afectan son el maíz, el sorgo, arroz, trigo, semillas, especies, frutos secos, entre otros. Entre los frutos secos podemos encontrar almendras, pistacho, nuez, coco, nuez de Brasil, etc. También tenemos las aflatoxinas, exactamente las aflatoxinas B1 y B2 que como mencioné, dañan los frutos secos, pero los frutos secos idem. Los alimentos idem son frutos y hortalizas, pero secos, o sea que se pueden conservar por más tiempo. Es por eso que si no tiene las cantidades de humedad óptimas, esto puede generar más micotoxinas o más hongos de lo normal. Luego tenemos las fumonicinas B1 y B2, que estas pueden afectar el grano que es más sensible, por ejemplo el maíz, derivados, sorgo, espárrago o trigo. Que sabemos que del trigo proviene la harina y la harina es uno de los alimentos que más cuidado se debe de tener con respecto a la humedad y las micotoxinas, puesto que está regulado por la legislación de nuestro país. Luego tenemos otras como por ejemplo la patulina, citrinina, y que esas afectan más a frutos como por ejemplo la manzana, los zumos. El artículo que yo escogí fue hecho en Granada, en España, por lo que los términos se pueden contradecir un poquito. Los zumos allá se refieren a la extracción de los jugos que se hacen de las frutas. Es por eso que estos mismos también están propensos a las micotoxinas, los alcaloides ergóticos, que afectan a la mayoría de cereales, por no decir todos. Y hablando específicamente del papel de la química analítica instrumental en las micotoxinas de los alimentos, podemos decir que la química analítica se utiliza cuando se analizan las diferentes metodologías para la extracción, y lo instrumental pues se refiere a la cantidad de instrumentos que se utilizan para la misma extracción de las micotoxinas de la mejor forma posible, puesto que hay varias. Está la extracción en fase sólida, que consiste en una extracción con disolvente orgánico y un reparto de la fase acuosa y orgánica mediante una técnica llamada salting out, seguido de una limpieza usando extracción en fase sólida dispersiva con diferentes solventes. Luego está la microextracción líquido-líquido dispersiva, que se basa en la inyección de un volumen reducido de una mezcla de disolvente extractamente y disolvente dispersamente en el seno de la muestra acuosa que contiene los analitos. Las ventajas de esta técnica respecto a la anterior radican en la simplicidad de la operación. Es rápida, simple y además de un coste bastante más bajo, con los resultados bastante parecidos. Y tenemos la tercera, que es la mico o microextracción líquido-líquido dispersiva con líquidos iónicos.
Los líquidos iónicos son un grupo de compuestos orgánicos formados exclusivamente por un catión y un anión y que son líquidos a temperaturas moderadas, ya que tienen un punto de fusión que oscila entre los menos 181 y 125 grados Celsius. En la mayoría de los casos los cationes tienen naturaleza aromática con átomos de nitrógeno en el anillo.